El Atlético de Madrid perdona a un Borussia Dortmund autodestructivo en la noche en la que vimos por qué el conjunto rojo y blanco no es uno de los equipos de más nivel de esta Champions League 2023-2024. Vamos a repasar y analizar lo que nos dejó el encuentro de ida de cuartos de final. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Cerramos aquí la semana de Champions hablando y analizando lo que nos dejó este último encuentro de ida de cuartos de final, el que teníamos pendiente, este Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1, en un encuentro en el que los del Cholo Simeone convirtieron el Metropolitano, intentaron convertir el Metropolitano en el Calderón para vivir otra gran noche europea como la que vivieron hace un par de semanas frente al Inter, gracias a un plan, el del Cholo Simeone, que sobre todo se dedicó a esa presión alta, a tosigar a los centrales y a la defensa de un Borussia Dortmund que arriesgó muchísimo a la hora de salir jugando y que se equivocó prácticamente una y otra vez, demostrando esa capacidad autodestructiva que el conjunto alemán viene pues enseñándonos, ¿no? Temporada tras temporada, no solo en eliminatorias de Champions League, sino también en encuentros importantes en Alemania, tanto en la Bundesliga como en la Copa. Un Atlético de Madrid que tuvo esa pegada, esa contundencia en área rival en los primeros 31 minutos de partido, pero que en el tramo final, cuando volvieron a llegar los incomprensibles errores de la defensa del Borussia Dortmund, principalmente de Mats Hummels, ahí los del Cholo Simeone no tuvieron esa pegada que les hubiese dado una gran ventaja de cara a la eliminatoria y de cara al partido de vuelta. Todo está por resolver, todo se decidirá en Alemania frente a un Borussia Dortmund que demostró de nuevo esa capacidad autodestructiva. El Atlético de Madrid fue capaz de que los alemanes la sacasen, que la mostrasen de nuevo, pero no terminaron de matarlo y finalmente la eliminatoria sigue abierta en un partido que vamos a analizar, que vamos a repasar, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os pareció el partido, la versión que vimos del Atlético de Madrid, qué le faltó al conjunto del Cholo Simeone y lo más importante, qué opciones le dais de estar en semifinales y qué opciones le dais también incluso de poder ganar esta Champions League 23-24. Yo os leo en comentarios y como siempre ahí podemos debatir. Vamos a comenzar el repaso, el análisis, obviamente echándole un vistazo a los 11, alineaciones sin demasiadas sorpresas, más allá de la titularidad de Azpilicueta por parte del conjunto rojo y blanco y también de la titularidad de Mecha en esa zona de la media punta, ¿no? De un Borussia Dortmund que intentó atacar en este 4-2-3-1, intentando llevarle el balón muy rápido a Jadon Sancho, colocado en esa, prácticamente en esa posición de carrilero, ¿no? Un rol muy similar a lo que vemos a Samulino en el Atlético de Madrid, pero la verdad es que el conjunto alemán tuvo muchos problemas desde el inicio para salir jugando desde atrás, cometió errores muy graves y con su esquema, con su plan de partido, facilitó, ¿no? esos robos y esas recuperaciones, sobre todo en campo rival y a la altura del centro del campo de un Atlético de Madrid que se sintió muy cómodo en los primeros 25-28 minutos de juego y que a partir de ahí, con los cambios, con la búsqueda de alternativas de Edin Terzic, pues ya no estuvo tan cómodo, pese a que se encontró muchos errores graves que no pudo aprovechar, como os digo, sobre todo en ese tramo final del partido de un Borussia Dortmund que comenzó equivocándose muy muy rápido. Ya en el minuto 4 había arriesgado muchísimo, con Ian Madsen, el lateral izquierdo de 22 años, cedido por el Chelsea, equivocándose, eligiendo muy mal no solo la decisión a quién pasar el balón, sino también la superficie con la que hacerlo. Con el exterior, Rodrigo de Paul lo leyó a la perfección y comenzó adelantándose en el marcador. Un Atlético de Madrid que si ya tenía claro, que si ya estaba convencido de que tenía que presionar, que tenía que forzar esos errores por parte del conjunto alemán, pues obviamente se vio reforzado, ¿no? Y todo lo contrario por un Borussia Dortmund que comenzó teniendo muchas dudas, que comenzó fallando y que, por parte de una zaga, ¿no? Que transmitió muchísimas dudas y sobre todo lo más evidente es que Mats Hummels, que es un jugador con muchísima trayectoria, con muchísima carrera, que ha estado en grandes equipos, acostumbrado a jugar en eliminatorias con su selección, con sus diferentes clubes, estaba
no dejó de fallar en toda la noche, como también vimos a Schlotterberg fallando controles, fallando pases, bueno, pues muchísimas dudas, ¿no? En un Borussia Dortmund que, como es lógico, bueno, pues esas dudas no solo llegaron a nivel individual, sino también se transmitieron al equipo, y todo eso, bueno, pues acrecentado, ¿no? Aún más por el plan de un Edin Terzic, que permitió que esa presión alta del Atlético de Madrid pudiese robar muchos balones en zona central, a la altura del centro del campo, con un Jadon Sancho recibiendo muy atrás, teniendo que desafiar en el uno contra uno desde muy lejos, favoreciendo esas recuperaciones, ¿no? Y esas ayudas de un Atlético de Madrid que, como os digo, se sintió muy cómodo en los primeros 25-28 minutos de juego, y que no fue protagonista con balón, ¿no? Ni en ese tramo inicial, ni durante todo, ni durante la grandísima mayoría del partido. Le faltó al conjunto del Cholo Simeone, para mí, más balón, más capacidad, sobre todo para moverlo, para mantenerlo, para obligar también a defenderse, ¿no? A una defensa que sabemos que tiene muchos problemas, y que no dejó de mostrarlo durante todo el partido, y que además tenía dudas extra después de lo que había ocurrido, ¿no? Edin Terzic intentó bueno, pues imponer sus condiciones con ese 3-2-4-1. A partir del minuto 28 cambió a un 4-3-3, intentando que Sancho y que Adeyemi, bueno, pues fuesen esos extremos que pudiesen recibir en zona de tres cuartos y encarar tanto a Azpilicueta como a Nahuel Molina, obviamente sabiendo que iban a llegar ayudas. Pero bueno, pues a partir de ese minuto 28 sí que vemos un primer acercamiento, una primera ventaja para que Sancho pudiese recibir cerca del área rival. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues llega ese cambio de plan, esa alternativa, y Mats Hummels se carga, ¿no? Esa respuesta de su equipo con otro error gravísimo, que la delantera del Atlético de Madrid, Morata, Griezmann y Samu Lino, bueno, pues se entienden a la perfección y ponen ese 2-0 en el marcador, que ya le daba mucha ventaja y comodidad en el resultado a los del Cholo Simeone, que, como os digo, no estaban brillando en el juego, pero que sí estaban teniendo ocasiones muy claras gracias a su presión alta, y también gracias a los errores anticompetitivos de un Borussia Dortmund que mostró de nuevo esa capacidad autodestructiva que viene mostrando en grandes partidos, no solo en su competición, en Bundesliga, en Copa Alemana, sino también principalmente en eliminatorias de Champions, desde que se marchó el bueno de Jürgen Klopp. Vimos a un Atlético de Madrid que, es cierto que después de ese 2-0, para mí, bueno, pues ya no estaba tan cómodo, ya no podía robar tanto. Vimos ese cambio de plan de Edin Terzic, que voy a intentar explicaros aquí en la pizarra. Ya lo estáis viendo. En este 4-3-3, bueno, lo que buscaba principalmente Edin Terzic era que sus laterales, esto es lo que más cambió, ¿no? Que sus laterales estuviesen un poquito más abajo, que diesen línea de pase tanto a Schlotterbeck, al central izquierdo, como a Hummels, atrayendo la presión del Atlético de Madrid. En banda derecha lo que ocurría era que era Samu Lino el que saltaba, Ryerson le pasaba el balón a Adeyemi, y este podía, bueno, pues encarar en el uno contra uno a Azpilicueta. Lo que ocurre que ahí el ex de Osasuna estuvo muy sólido. El que no estuvo tan sólido fue Nahuel Molina, ¿no? Cuando Marcos Llorente saltaba por Madsen, el lateral izquierdo del Borussia Dortmund le metía el balón al inglés, y a partir de ahí sí que llegaban, bueno, pues esos amagos, esa calidad, ¿no? Del futbolista inglés, que estaba pasando, o que está pasando por un buen momento, y que sin duda fue uno de los mejores jugadores del partido, hundiendo un poquito al Atlético de Madrid, obligando al conjunto rojiblanco a tener que defender un poquito más cerca de su área, y dejándole sin esa capacidad de recuperar el balón en campo rival, o cerca o a la altura del centro del campo, ¿no? Cambió el plan de Edin Terzic, el Borussia Dortmund mejoró, creció un poquito, pero bueno, pues prácticamente sin ocasiones, ¿no? Tuvo un buen acercamiento en el inicio de la segunda parte, con un Julian Brandt que entró por el mecha y que tuvo una buena combinación con Füllkrug en la frontal del área, que terminó en una buena ocasión para el conjunto alemán, que despejó, que bloqueó muy bien para completar un gran partido César Azpilicueta. Pero lo cierto es que, bueno, pues más allá de ese cambio de plan, el Atlético de Madrid estaba cómodo, estaba defendiéndose muy cómodo. Es cierto que le estaba faltando capacidad de contraataque, ¿no? Le estaba faltando capacidad para atacarlo, para mantener el balón, para robarlo primero, y poder salir con peligro, con la velocidad de Griezmann o con la velocidad de Morata. Pero sin duda los del Cholo Simeone bastante cómodos, y en ese momento de partido en el que parecía que todo estaba bloqueado, que el 2-0 no iba a moverse ni por parte de uno ni por parte de otro, volvieron a llegar esos tremendos errores defensivos de un Borussia Dortmund que no dejó de dispararse en el pie prácticamente durante toda la noche, principalmente en el tramo inicial,
y en el tramo final no lo pudo aprovechar primero Samulino y prácticamente en la acción siguiente a otro error saliendo desde atrás de Hummels que no pudieron aprovechar Griezmann y compañía, llegó el tanto del 1-2 en una competición que no perdona. Cuando tú fallas en el área rival normalmente te suelen castigar prácticamente a la primera de cambio, y cuando tienes a un jugador como Sebastián Haller con esa relación tan buena con el gol en esta Champions League, bueno, pues te ocurre más. Y si a esto le añadimos, ¿no?, que te buscan ese eslabón débil de la defensa como es Nahuel Molina por parte de los rojiblancos, bueno, pues encontramos ese 2-1 por parte de un Atlético de Madrid que perdonó, que incluso tuvo otra ocasión más muy clara después de otro fallo de Hummels que no aprovechó Correa, y que al final incluso, bueno, pues se podía haber llevado un 2-2 después del cabezazo al larguero de Julian Brandt. Al final el Atlético de Madrid demostró por qué su techo competitivo en esta competición ahora mismo no es muy alto, por qué no es candidato, por qué no es favorito. Yo sinceramente creo que, bueno, pues que vimos por qué el conjunto rojiblanco no tiene más, ¿no? Porque es favorito ante el Borussia Dortmund, pero bueno, pues ya sería un éxito tremendo llegar a semifinales. Vi a un Atlético de Madrid que perdonó, que es cierto que en el juego no estuvo demasiado bien para mí, pero sí, gracias a esa presión alta y esos errores graves que cometió el Borussia Dortmund y las ocasiones que tuvo el conjunto rojiblanco, tuvo pegada al inicio, después le faltó y terminó encajando ese tanto que hace que la eliminación está abierta y que seguramente vaya a tener que ir al encuentro de vuelta a sufrir en algunos tramos. Vamos a ver si el Borussia Dortmund no vuelve a equivocarse. Yo creo que el camino para el Atlético de Madrid está claro: presionar, querer ir arriba, intentar meter en algún lío y que se hagan daño a sí mismos los futbolistas, principalmente los defensas de un Borussia Dortmund que volvieron a equivocarse y a demostrar porque el conjunto alemán ha perdido mucha capacidad competitiva con el paso de los años, y cuando llegan las eliminatorias lo demuestra sin ningún tipo de duda. Veremos lo que ocurre, pase lo que pase, lo contaremos e intentaremos analizarlo y explicarlo aquí en el canal. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.